Bueno, entonces la clase, como siempre, la vamos a dividir en dos partes. Bueno, hoy vamos a incluir una tercera. La primera parte en la que vamos a realizar una exposición de la temática que ha sido propuesta para esta semana, en la que vamos a hablar de las lecturas y demás de esos temas, vamos a concretarlos. Hoy nos corresponde hablar de la capacidad de ejercicio, de otro sujeto de la capacidad de goce, que es la persona jurídica, y además vamos a hablar un poquito de lo que es la ley 1996 de 2019 y cómo esa ley entraba a modificar todo lo que tiene que ver con la capacidad de ejercicio o capacidad legal, como se conoce en Colombia, que para el caso es lo mismo. En la segunda parte, entonces, abriremos los micrófonos para que ustedes planteen las dudas que tengan e intentemos resolverlas. Y una tercera parte pequeña para que hablemos del trabajo que evaluará progresivamente el tercer corte, que les hice un instructivo bastante claro, pero parece ser que no ha sido tan claro. Entonces, al final vamos a hablar un poquito de ello. Bien, entonces empecemos a hablar de la capacidad legal o de ejercicio. Seguramente ustedes ya hicieron la lectura que les colgué en el campo virtual republicano de tanto del texto de capacidad de ejercicio y personas jurídicas como de la ley 1996 de 2019. Ya les colgué varios materiales. Esas dos son los que tienen que ver con la temática. Y entonces recordemos que en las clases precedentes nosotros hablábamos de una capacidad de goce, ¿no? De unos sujetos de derecho que son los sujetos de esa capacidad de goce, las personas que pueden obligarse, que pueden disfrutar de derechos, cumpliendo unos requisitos. Los requisitos seguramente unos de existencia, otros requisitos de estatus jurídico con respecto al ordenamiento jurídico romano. Eso es en cuanto a la capacidad de goce. Pero fíjense que para que de una vez lo vayan teniendo claro, que de nada sirve la capacidad de goce si yo no la puedo ejercer. Entonces es posible, por ejemplo, que un niño, no sé, de 6 años, sea heredero de un inmueble que le ha dejado un tío lejano vía testamento. Entonces este niño es un legatario y obtiene, mediante el modo de acceder a la propiedad de la sucesión por causa de muerte, la propiedad de un bien inmueble. Pero podría este niño de 6 años ejercer su derecho, por ejemplo, de disponer del bien, de arrendarlo, de enajenarlo, venderlo, etcétera. No, no podría, porque carece de capacidad de ejercicio. Esa es la capacidad de ejercicio a la que nos referimos y a la que se refiere la lectura. Bueno, en el artículo 1502 del Código Civil se define qué es la capacidad de ejercicio. Fíjense que nuestro ordenamiento jurídico sigue correctamente o más bien perfectamente el ordenamiento jurídico romano. O sea, eso no ha cambiado en 2000 años. Y dice el artículo 1502 del Código Civil. De los actos y declaraciones de voluntad. Requisitos para que una persona se obligue. 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. Esos son los 4 elementos esenciales de las obligaciones que ustedes seguramente van a profundizar en sus clases de teoría del negocio jurídico. El segundo inciso del artículo reza: la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra. Repito, segundo inciso, la capacidad legal o de ejercicio, que es lo mismo, de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra persona. Esa es la capacidad de ejercicio. El que usted pueda ejercer su voluntad, declararla, obligarse a disfrutar de derechos sin que tenga que mediar la autorización de una tercera persona, como es el caso, por ejemplo, de los menores de edad. Los menores de edad no pueden obligarse, los menores de edad están representados por la figura de la patria potestad por sus padres en Colombia. Entonces, fíjense que los menores no tienen capacidad de ejercicio, ¿no? En la medida en que adquieran la mayoría de edad, seguramente la adquirirán, pero antes del cumplimiento de ese requisito, no. Esta es la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio permite perfeccionar la capacidad de goce. Como les he dicho, de nada sirve tener capacidad de goce si es que no se puede ejercer esa capacidad. Entonces, de esa manera podríamos llegar a definir lo que es la capacidad legal o de hecho, como le llaman a otros, que es lo mismo que la capacidad de ejercicio. Entonces, ahora volvamos a Roma. Entonces, fíjense que habíamos hablado de unos requisitos de la capacidad de goce, o sea, la existencia por un lado
el nacimiento y no haber muerto y esos fenómenos jurídicos que giran en torno a esos conceptos, y además disfrutar de unos estatus con respecto al ordenamiento jurídico. Entonces, supongamos que una persona con plena capacidad jurídica, por ejemplo, un niño, su pater familia muere durante la gestación de ese menor. Es decir, que el sujeto, el nuevo sujeto, cuando nazca, nacerá con plena capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque nacerá pater familia, nacerá sui iuris. Entonces, bajo ese entendido, esa persona será una persona libre, además será un ciudadano romano y además de una vez pater familia. Pero ¿será que va a tener la capacidad de ejercicio un bebé? Seguramente no. Entonces ahí se requiere el aparecimiento o la aparición más bien de unos conceptos que también han estado inmersos en nuestra legislación civil, que son de origen del derecho romano, y es la figura de los guardadores y los curadores. Las guardas, tutelas, curatelas, etcétera. Esas terceras personas que administran, por ejemplo, el patrimonio, que ejercen la representación de personas. Esos son esas figuras. Entonces, seguramente este menor que acaba de nacer, aunque sea un pater familia, va a requerir la representación de un tercero que permita perfeccionar su capacidad de ejercicio. Bien, entonces, esa capacidad de ejercicio tiene unos requisitos, así como los tiene la capacidad de goce. Y los requisitos de la capacidad de ejercicio vistos de manera positiva son básicamente tres. Uno, con respecto al género, se requiere ser hombre, pertenecer al género masculino. Segundo, este está dividido en dos etapas. Segundo, inicialmente ser puber, es decir, haber superado la pubertad, o sea, tener la capacidad de procreación. Eso en una época, luego ese requisito fue cambiado por un momento exacto de cumplimiento de la mayoría de edad, que para Roma era los 25 años. Y el tercero, tener normalidad tanto física como psíquica. Esas son las personas que podían ejercer su capacidad de goce. Entonces, fíjense que todo va construyéndose progresivamente. Capacidad de goce y de ejercicio. Entonces, ¿quiénes la tendrán? Primero, el que haya nacido, es decir, que haya sobrevivido siquiera un momento a la separación completa de su madre. Que siga vivo, que no haya muerto, que sea una persona libre, que sea ciudadano romano, que sea un pater familia y además que pertenezca al género masculino, que sea puber, haya superado la mayoría de edad y tercero, que sea completamente normal, tanto física como psíquicamente. Entonces, fíjese que esos tres últimos son los requisitos de la capacidad de ejercicio. Ahora miremos esos requisitos de forma negativa para poder entender quiénes son incapaces de ejercicio en Roma. Entonces, los primeros, ¿quiénes son? Los que no pertenecen al género masculino, es decir, las mujeres. Entonces, ya hemos insistido reiteradamente que el ordenamiento jurídico romano, el derecho romano, es ampliamente patriarcal y machista. Entonces, permite que los hombres mantengan unos privilegios con respecto a las mujeres. Y eso, pues, se supone que fue en el derecho romano, pero muy poco ha cambiado, aunque el Código Civil, pues, a través de la jurisprudencia constitucional, a través de ese fenómeno que se denomina hoy en día en la doctrina constitucionalización del derecho. Todas las áreas del derecho, todas las ramas del derecho se han visto constitucionalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las ramas del derecho han permitido la entrada en vigencia de los derechos fundamentales. En alguna época, seguramente los privatistas, podríamos llegar a afirmar, no, es que el derecho privado es perfecto, es casi matemático, no necesita ninguna otra colaboración de otra jurisdicción del derecho. Eso, lógicamente, ya no puede ser porque a través de la teoría de los derechos fundamentales de primera, segunda, tercera y ahora hasta cuarta generación, como ustedes ya seguramente están viendo en sus clases de derechos humanos y derecho constitucional, han permitido que los sujetos de derecho se vean ampliamente protegidos por el sistema jurídico. Entonces, en algún momento, en nuestro ordenamiento jurídico también el Código Civil hablaba de una desprotección a la mujer. La mujer tenía absoluta incapacidad de ejercicio, no podía obligarse, no podía vender, comprar, ni siquiera podía heredar sin el ministerio, o sea, sin la autorización de su padre o de su esposo. Hoy en día, lógicamente, eso ha cambiado. Sin embargo, el Código Civil sigue siendo ampliamente discriminatorio.
Pero eso, aunque ya no exista, por ejemplo, la figura de la potestad marital en Colombia, eso es un saludo a la bandera, porque una cosa es lo que diga el código, lo que diga la ley muerta, ¿no? La letra muerta, y otra cosa es lo que realmente pasa en la sociedad. Seguramente en nuestro medio, en las ciudades, capitales, en la región central y demás, esto esté un poco más equitativo, pero seguramente en municipios lejanos la figura del hombre se sigue anteponiendo la de la mujer. Así sucedía en Roma, entonces la mujer estaba incapacitada de ejercicio, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos de naturaleza pública, o sea, la mujer no podía ejercer el derecho al sufragio, no podía votar, no podía votar la elección de dignatarios a cargos de elección popular, no podía ni siquiera votar las normas jurídicas. ¿No? De hecho, hay pocas mujeres importantes para la historia romana, más allá, por ejemplo, de Cleopatra, no sé, no se me ocurre ninguna. Aparte de figuras genéricas como las diosas, perdón, las mujeres que eran consagradas al servicio de la diosa Vesta, las que más o menos son hoy, hagan de cuenta la apología de las vírgenes que conocemos hoy en día. Pero pues seguramente está también Agripina la Menor, que fue madre de Nerón, por ahí está Lucrecia, por ahí está Aurelia, también es famosa Livia, pero son muy pocas mujeres las que se han destacado en la historia de Roma. ¿Y por qué? Porque precisamente hemos dicho que ese derecho romano es ampliamente discriminatorio. Entonces las mujeres no pueden disfrutar de esa gabela, de esa oportunidad de ser elegidas, por ejemplo, para cargos de elección popular. Bien, entonces, y fíjense que eso fue hace 2000 años. La posibilidad de que la mujer vote en Colombia, por ejemplo, no es tan lejana en el tiempo, o sea, es de hace relativamente poco, unas décadas. ¿Ah? Las mujeres ni siquiera tenían derecho a cédula en Colombia. La primera mujer que tuvo cédula y que por obvias razones tuvo derecho a votar fue la esposa del general Rojas Pinilla, doña Carola Guerra. A través del plebiscito 1000 de 1957 se le otorgó el derecho a las mujeres a votar. Y la primera cédula de mujer fue la de ella, que era la cédula número 20.000.000. Y de ahí para abajo, o sea, no hay una mujer que tenga un número de cédula inferior, no la ha habido. Entonces fíjense que eso es relativamente nuevo. Las mujeres también en el derecho privado romano también estaban ampliamente discriminadas por el derecho. Pues recuerden que, por ejemplo, únicamente los hombres pueden ejercer la patria potestad, es decir, ser pater familia, las mujeres no. Un poco después del derecho clásico empieza como a verse la posibilidad de que la mujer entre en coordinación de lo que es el ejercicio de la patria potestad, porque muy seguramente el derecho romano también se dio cuenta que desde tiempos inmemoriales hay madres solteras. Entonces se permitía que las madres y abuelas pudieran ejercer eh, eh, la capacidad de ejercicio para suscribir algún tipo de contratos que tuvieran que ver con la manutención de los hijos, con la educación de los hijos, con el cuidado del hogar, pero era máximo eso lo que podían llegar a hacer. Tampoco podían ejercer profesiones liberales como era la medicina, como era la abogacía. No era posible. Bien, entonces fíjense que esa es la primera forma de ser incapaz de ejercicio en Roma, ser mujer. Ahora refirámonos a la segunda, que tiene que ver un poco con las etapas biológicas del ser humano. Entonces, como hemos dicho también ampliamente, el derecho romano es, por decirlo, un derecho natural, no ius naturalista, que eso es muy distinto. O sea, no, porque el ius naturalismo es una corriente filosófica y jurídica que le da amplia preponderancia al hombre como centro del derecho, sus derechos y demás. No, cuando digo naturalista es que el derecho romano persigue a la naturaleza, o sea, funciona más o menos de forma paralela a cómo funciona la naturaleza, intenta imitarla. Entonces, el derecho romano observa una madurez cuando la persona ha adquirido la capacidad de procrear. Entonces, cuando la persona se ha vuelto una persona puber, seguramente ustedes han escuchado la palabra pubertad, adolescencia. La adolescencia es ser adolescente. ¿Y cuál es el adolescente? El que adolece de algo. Los adolescentes adolecen de todo.
Entonces la pubertad proviene de latinazgos como la palabra pubis, que es una región anatómica que supuestamente se desarrolla para que permita la procreación. Entonces, ¿cómo se distingue una persona puber de una impuber, perdón? Bueno, por signos que son visibles para las personas. Entonces, seguramente la mujer cuando adquiere un desarrollo físico que permita que su cuerpo esté preparada para alojar un gameto, entonces lo que se conoce como la menarquía o menarquia, que es la primera menstruación de la mujer, seguramente su cuerpo cambia, seguramente ensancha sus caderas y demás, eso es visible. Pero en el hombre es un poco más complicado cuando todavía hay hombres grandes que tienen una vocecita como la de el cantante de bachata, este Romeo. Entonces, pero fíjense que más o menos se ha dicho que la mujer adquiere esa capacidad antes que el hombre. Entonces, la mujer se observa como persona puber a los 12 años, el hombre a los 14, y eso parece un poco exagerado, absurdo para nosotros hoy en día, pero nuestro Código Civil, que está vigente, fíjense que persigue totalmente esa institución del derecho romano. En su artículo, vamos a observarlo por ejemplo, en el artículo 140 del Código Civil, el que nos habla de la nulidad del matrimonio y sus efectos. El matrimonio es nulo y sin efecto en los siguientes casos. Segundo, cuando sea contraído entre un varón menor de 14 años y una mujer menor de 12, esa expresión está entre paréntesis allí, ya les explico por qué, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad. Eso quiere decir entonces que fíjense que el derecho actual colombiano persigue esa institución de la pubertad. Entonces, el hombre puede casarse a los 14 y la mujer a los 12. Jurisprudencialmente, esas edades fueron igualadas no porque se observe una madurez psicológica para que la persona adquiera el vínculo matrimonial a los 14 años, sino porque mera igualdad formal se elevó la edad de la mujer a los 14 años. Es decir, que será capaz de contraer matrimonio cualquier persona mayor de 14 años. Seguramente requerirá la autorización de quien tenga la patria potestad, pero es posible. Más bien, entonces fíjense. Entonces, al respecto, en la primera época romana, se identifica dos etapas. Una es la impubertad y la otra la pubertad. ¿Quiénes son los impúberes? Los impúberes seguramente hay dos tipos también. Hay unos que están entre la edad de 0 y 7 años que se denominan infantes, o sea, niños, y los que están entre los 7 y los 14 años son infants mayor, o sea, niños mayores que se espera que adquieran la pubertad. Ya de los 14 años para arriba son púberes. Pero también como el derecho romano es natural, también estuvo abierto a observar la característica que tienen las personas a los 14 años. Supongamos el ejemplo que estábamos planteando hace un momento, en el que decíamos que imaginen que una persona nace pater familia porque su padre murió durante su gestación. Seguramente de los 0 a los 14 años necesitaba el ministerio de otra persona para que pudiera administrar su capacidad de ejercicio. A los 14 años adquirirá la capacidad de ejercicio. En ese entendido, a los 14 años se supone que ya es plenamente capaz porque reúne todas las características tanto de la capacidad de goce como las de ejercicio. Pero habrá que preguntar, ¿una persona a los 14 años tendrá la suficiente madurez psicológica para administrar, por ejemplo, el patrimonio? Yo consideraría que no. O sea, de hecho, a los 54 que yo tengo todavía no soy capaz. No me imagino a alguien a los 14. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Que la persona sea dilapidadora, que sea aprovechada en cuanto a su ingenuidad y demás. Entonces, el derecho romano observó esto y por la vía jurídica, es decir, por la inclusión de normas jurídicas, permitió que se observara un límite de edad. Entonces, así como nosotros hoy en día decimos que se adquiere la mayoría de edad, la capacidad de ejercicio a los 18 años, ¿no? Para los romanos se graduó a los 25 años. Con una excepción, quienes tenían entre 20 y 25 años podrían llegar a emanciparse, que también funciona en Colombia, usted siendo menor de edad puede emanciparse de la patria potestad para que tenga plena capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque, no sé, porque quizás su merced vive desde muy pequeño solo y depende de sí mismo, entonces imagínese,
su padre, como dicen los memes de este tiempo, su padre ha sido un padre muy responsable y ha observado, ha conservado la distancia social desde hace más de 10 años. Entonces, se puede adquirir la emancipación a través de un proceso judicial. Así funciona en Roma. Las personas entre 20 y 25 años, o sea, antes de cumplir la mayoría de edad, podrían llegar a iniciar algún tipo de proceso ante un magistrado judicial para que fueran declarados mancipes o mancipatio, es decir, ajenos a la patria potestad. Bien, entonces de esa manera se observa cuáles son las dos etapas del derecho romano en las que se observa la edad como un requisito para la capacidad de ejercicio. Refirámonos al tercer requisito, que es tener plena capacidad física y psíquica, ser normal. Y esa normalidad en Roma pues también es discriminatoria. ¿Quién es normal hoy en día? Eso es bastante relativo. ¿O quién es anormal? En un mundo en el que los millennials y centennials hablan de una gran cantidad de enfermedades que seguramente en mi época no existían. O sea, no sé, esas enfermedades de hoy en día que pasan por un estado psicológico de las personas, de los emos y otro tipo de carencias, ¿no? Eso seguramente en otra época no existía. Pero entonces, ¿quién es anormal y quién es no? En Roma entonces se habla de distintas incapacidades de orden mental. Refirámonos, por ejemplo, a los locos furiosos, de los que el Código Civil también hablaba. El Código Civil nuestro, hasta hace muy poco, conservaba expresiones como loco furioso, como loco, como bobo, como idiota, como estúpido, como mentecato, como imbécil. Y a través del fenómeno de la constitucionalización del derecho privado, a través de sentencias de la Corte Constitucional, estas expresiones fueron declaradas inexequibles por atentar contra la dignidad de las personas, lógicamente. Sin embargo, todas esas expresiones son de derecho romano. Entonces, los locos furiosos eran unas personas que en Roma, algo así como lo que hoy en día son los esquizofrénicos, los paranoicos, esos estadios mentales en los que la persona es ampliamente violenta, pero que son episodios temporales. O sea, no es una característica absoluta y definitiva de las personas, sino que le da su loquera de vez en cuando. Entonces, las personas, fíjense que aquí se habla de incapacidad relativa. Ya van a ver qué es eso y seguramente van a divertirse con eso en sus clases futuras. La persona que en un estado de furia, es decir, de ira, que atenta contra los derechos de otro, esa persona en ese momento es incapaz de ejercicio. No puede disfrutar de su capacidad de goce, no puede ejercerla. Pero en los estados en que está normal, en los estados de lucidez, ahí sí puede disfrutar. Entonces, pues yo no sé cómo observará hoy en día o cómo podría manejarse eso hoy en día para presumir la capacidad de ejercicio. O sea, cuando sabemos que hay personas que aparentemente son normales, pero un día sacan un fusil de asalto, un rifle de asalto y van a su escuela a acribillar a 500 personas, como sucede en los Estados Unidos de vez en cuando. Entonces, fíjese, estas personas se llaman furiosas por una alusión a una figura mitológica romana que eran las diosas furias, que eran las diosas iracundas, las diosas de la ira, que tenían unos cabellos de serpiente, lengua de fuego, ojos de fuego, etc. Y pues las personas se portaban como estas diosas, entonces por eso se les llamaban locos furiosos. Entonces, fíjense, entonces en los estados en que está la persona funcional, que está normal, que no tiene la loquera, entonces en ese momento los actos jurídicos celebrados por esa persona son plenamente válidos. En el estado de incapacidad, o sea, cuando está loco, no. Ahora hablemos de los dementes o mentecatos. Entonces aquí debemos ser un poco técnicos a la hora de repetir. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la expresión discapacidad, aunque en algún momento la Organización Mundial de la Salud, más o menos para el año 2006 quizás, hablaba de que la discapacidad es un término de alguna manera excluyente, porque si nosotros lo descomponemos en sus raíces, es posible que hablemos de discapacidad, es decir, de negar la capacidad, como si la persona no pudiera, como si la persona no fuese capaz, y hoy en día eso está absolutamente probado de que no es así, que lo que sucede hoy en día es que se habla de capacidades diferentes, o sea, que las personas con algún tipo de
limitación, que es la expresión que usa la OMS para referirse a estas personas, realizan algunas tareas, ¿no?, por distintos métodos que las personas en teoría convencionales, por distintos medios, quizás a diferente velocidad, pero de que pueden, pueden. Entonces, fíjense que esas son más o menos las discapacidades. Hoy en día se habla de, de distintos síndromes, por ejemplo. Los romanos le decían mentecato al bobo. No sé, a quien padeciese algún tipo de alteración de su capacidad cognitiva, o sea, enfermedades de carácter cognitivo, como puede ser el síndrome de Down, el Asperger, el autismo, etcétera. Esos son los mentecatos para el derecho romano. Algo así como Pacho Santos. Entonces, estas personas son incapaces absolutas de ejercicio para el romano, son dementes. Entonces, son las personas que en teoría parecen tranquilos, pero que tienen algún tipo de padecimiento desde el nacimiento o por una circunstancia futura al nacimiento, que han perdido su estado de lucidez y que carecen de signos de inteligencia. Entonces, fíjense que eso es un poco discriminatorio en el derecho romano y de hecho en nuestro derecho. Ya vamos a ver cómo funciona. Y la tercera categoría en cuanto a la incapacidad física son los denominados pródigos o dilapidadores. Seguramente ustedes recordarán por allá hace poco que pasó la Semana Santa, que hay una parábola de Jesucristo. La parábola es el discurso o el método narrativo que escogió Jesús para difundir su mensaje y para convencer a muchas personas, etcétera, porque permite la analogía. Entonces, había una parábola que se denominaba la del hijo pródigo. Yo quizá cuando pequeño pensaba que como la dijo Jesús, entonces ser pródigo era bueno. Entonces era la historia de una persona que repartió su herencia en vida y le dio a cada uno de sus hijos su parte, y uno de los hijos se fue y se la mecateó en cositas. Entonces estuvo por allá perdido en el mundo y implementó la filosofía del, valga la redundancia, gran filósofo de la música popular, el decano, el Jimmy Gutiérrez. Se bebió lo del mercado por allá del bombillo rojo y demás, y se le acabó la plata. Y un día volvió donde su padre, y su padre todo lo recibió de nuevo y le organizó un gran banquete y demás. Ese es el hijo pródigo. Entonces, ¿qué es la prodigalidad? Es la dilapidación, es quizás una enfermedad, una psicopatía que gira en torno a padecimientos de orden psiquiátrico, como puede ser la ludopatía. Las personas que van y juegan en el casino hasta la esposa, la apuestan allá. Esas personas hasta hace muy poco podían ser declaradas interdictas por dilapidación. Hasta hace muy poco, ya les digo, porque en Colombia ya no es posible declarar a una persona interdicta. Esa expresión desaparece del ordenamiento jurídico colombiano, felizmente. Entonces, fíjese que esa es la prodigalidad. Entonces, hay personas que pueden declararse pródigos porque atentan contra el patrimonio de su familia, porque lo juegan, porque lo apuestan, porque tienen algún tipo de adicción a sustancias y demás que hagan presumir ese tipo de circunstancias. Además, aquí también dentro de esa categoría de los incapaces de ejercicio por incapacidad física o psíquica, también se habla de los sordomudos. Complicado. Entonces, de hecho, nuestro Código Civil mantiene unas expresiones interesantes. Permítame un momento, ubico el artículo. 247. Gracias, no es. Artículo 138 del Código Civil. Manifestación del consentimiento. El consentimiento de los esposos debe pronunciarse en voz perceptible, sin equivocación, y por las mismas partes, o manifestarse por señales que no dejen lugar a dudas. Fíjense, ese es el 138. Fíjense el numeral tercero del artículo 140, el que habla de la nulidad del matrimonio. El matrimonio es nulo y sin efecto en los siguientes casos. Tercero, cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume la falta de consentimiento en los locos furiosos,
mientras permanecieren en la locura, y en los mentecatos, a quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Ojo con eso. Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente el matrimonio. Pero imaginen, supongamos, ¿quiénes son capaces de celebrar nupcias en Colombia? Los notarios y los jueces. Y aparte de los sacerdotes, ¿no? Entonces imaginen por allá, no sé, un municipio muy lejano en alguna época y en el que el sacerdote va a celebrar un matrimonio. Imagínense que los que van a contraer matrimonio son, por un lado, un hombre sordomudo y por el otro lado una mujer que conoció en una institución que trataba este tipo de padecimiento, la sordomudez, una mujer sordomuda. Y imaginen ustedes cuando hay que expresar el consentimiento, en la pregunta exacta en la que le dicen al tipo, ¿acepta usted a Ana María para quererla, respetarla, amarla y cuidarla hasta el momento de su muerte, bla, 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 bla? Y la persona emitiera un sonido como un... Disculpe, no le entendí, podría repetir el cura. Podría decir si sí o no acepta como su esposa para cuidarla, amarla, respetarla, bla, 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 y la persona repite este sonido. Fíjense que en los términos del artículo 138 se dice que el consentimiento de los esposos debe pronunciarse en voz perceptible sin equivocación o manifestarse por señales que no dejen duda. Y si el cura no sabe el lenguaje de señas, ¿qué? Entonces, ¿los esposos no podrían celebrar este tipo de matrimonio? Fíjense que es complicado. Entonces, de alguna manera, el ordenamiento romano, que es repetido por el colombiano, es ampliamente discriminatorio. El romano, claro que sí lo era más, porque inclusive usted tendría que tener plena capacidad física para celebrar actos jurídicos, y si no, o sea, de alguna manera son las personas con limitación física son despreciadas en Roma, o sea, las personas que son cojas, que son mancas, que son invidentes, etcétera, porque hay tipos de limitación sensorial, cognitivo, mental, etcétera. Todo ese tipo de personas son despreciadas en Roma. En nuestro ordenamiento jurídico también, fíjense que se mantienen articulados. Una persona con síndrome de Down, que ahora, que es mucho más pila que ustedes y yo juntos, que adquirió un pregrado en administración de empresas, que es especialista, que es magíster y ahora es PhD, para emplearse en una empresa, no puede hacerlo por sí mismo, necesita el consentimiento de su mamá. Y el día en que se muera su mamá, ¿qué? Entonces, esa es la teoría clásica del derecho romano que nos enseñan a nosotros en las escuelas de derecho, en las clases de teoría del negocio jurídico y en las obligaciones, y que nos obligan a leer a Álvaro Pérez Vives, que es un excelente texto, pero está sumamente desactualizado. Entonces, fíjese que esa teoría está mandada a recoger. ¿Por qué? Porque entonces en Colombia fue expedida la ley 1996 de 2019 en agosto del año pasado. Y eso ya cambió. Eso de que la persona es incapaz ya cambió. Porque de hecho, vamos a intentar... El artículo sexto de la ley 1996 de 2019 dice, presunción de capacidad. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal, o sea, de ejercicio, en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de los actos jurídicos. Pues fíjense que la presunción hoy en día es de plena capacidad, o sea, si una persona con algún tipo de síndrome va a su empresa a pedirle trabajo, usted no va a decir, no, yo con usted no puedo firmar contratos porque usted es un mentecato. No, señor. O sea, inclusive podríamos darle trabajo a Pacho Santos. De hecho, el gobierno nacional ha sido bastante incluyente al respecto. Visionario. Entonces, fíjense que el artículo tercero de esa misma norma, quien hizo una lectura juiciosa, seguramente todos, podrán llegar a establecer una comparación entre lo que nosotros vimos hace unas clases. Recuerden que definíamos el acto jurídico, ¿no? Y entonces decíamos que es toda declaración lícita y voluntaria del hombre o de la mujer con el objetivo de crear, modificar y o extinguir obligaciones y o derechos. Fíjense que la definición que nos trae la ley 1996 de 2019 en cuanto a los actos jurídicos es básicamente lo mismo y cambia por una cosa. Dice el artículo tercero de definiciones, el numeral primero, actos jurídicos. Es toda manifestación de la voluntad
y preferencias de una persona encaminada a producir efectos jurídicos. Fíjense que lo que cambia un poco lo de las preferencias, y seguramente ustedes ya se dieron cuenta por qué en la lectura. Segundo, acto jurídico con apoyos. Son aquellos actos jurídicos que se realizan por la persona titular del acto utilizando algún tipo de ayuda formal. Tercero, titular del acto jurídico es la persona mayor de edad cuya voluntad y preferencias se mantienen en un acto jurídico determinado. Y ahora, lo cuarto, que es lo más interesante de esta norma, los apoyos. Los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales. ¿Qué ha venido sucediendo? Los abogados normalmente somos resistentes al cambio. O sea, nos da miedo el cambio, porque si yo lo que aprendí fue la teoría jurídica amplísima y antigua, de la capacidad de ejercicio y quiénes son incapaces de ejercicio, ¿no? Como lo dice el artículo 1503, quizás, del Código. Del artículo 1503, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Y artículo 1504, son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los impúberes y sordomudos que no puedan darse a entender por escrito. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Entonces fíjese que esos artículos fueron eliminados del Código Civil. Y seguramente los clásicos eruditos del derecho privado dirán, no, pero qué aberración es esa, si el derecho romano era perfecto. No, el derecho romano es ampliamente discriminatorio de las personas y de su condición. Entonces, yo creo que la legislación colombiana estaba en mora de implementar algún tipo de normatividad con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que es un poco chocante, digamos, con lo que tiene que ver con la presunción de la buena fe? Sí, porque es posible, claro, que las personas que son designadas como apoyo de las personas con discapacidad se aprovechen de la figura para obtener algún tipo de beneficio económico, por ejemplo. Pero es que no se puede presumir la mala fe, lo que hay que presumir es la buena fe. Y de hecho las personas que son apoyo, en teoría, no son sino la voz de la persona, o sea, no implica su voluntad. Ustedes verán que en el artículo 1502, ustedes se van a entretener mucho estudiando cuáles son los requisitos o cuáles son las obligaciones, perdón, los elementos esenciales de las obligaciones. También se van a divertir con una pregunta que es muy clásica y que es una pregunta obligatoria de preparatorios y que normalmente los estudiantes no suelen dilucidar, aunque es una pregunta anunciada. ¿Cuál es la diferencia entre la inexistencia y la nulidad? Y lo que es inexistente es aquello a lo que le falta la esencia, ¿no? Por eso se habla de elementos esenciales. La esencia de algo es lo que permite ver sus características de existencia. Si a algo le falta un elemento esencial, pues o simplemente no existe o es otra cosa muy diferente. Los elementos esenciales de las obligaciones son la capacidad, la voluntad, o más bien el consentimiento, que es la materialización de la voluntad, el objeto y la causa lícita. Esos son los cuatro elementos esenciales. Si falta uno de los cuatro, pues no hay obligación. Eso es muy básico, por ende hay inexistencia, y la inexistencia no necesita o no requiere una declaración judicial como si lo requiere la nulidad. Entonces, el consentimiento. ¿Qué pasa con el consentimiento de las personas con discapacidad? Con una persona con algún tipo de síndrome, por ejemplo, como, no sé, como la parálisis cerebral. ¿Qué pasa? Que el consentimiento lo puede dar su apoyo. ¿Y quiénes son normalmente los apoyos de las personas con discapacidad? Normalmente son sus cuidadores. En algunos gobiernos distritales aquí se ha dado amplia importancia a los cuidadores. Recuerdo para algunos trágicos gobiernos de Luis Eduardo Garzón, de Gustavo Petro Neves, que se
hizo una especie de inclusión, se fundaron instituciones en Bogotá como los denominados Centros Crecer, en los que se incluía a personas educadoras especiales que, valga la redundancia, educaban a ese tipo de personas e incluían a sus cuidadores, ¿no? De los gobiernos sucesivos, como el de Enrique Peñalosa, ese tipo de actividades casi que desaparecieron y la ayuda que se prestaba a los cuidadores fue cambiada por unas canastas de mercado. Pero entonces fíjense que aquí es donde entra a tener un papel relevante la figura del cuidador. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad de estas, con algún tipo de retardo mental grave, el RMG, qué pasa con una persona de esas? Que adquirió, por ejemplo, por vía de herencia un bien. ¿Lo puede enajenar? No. ¿Es menor de edad? Sí. ¿Cumple los 18 y es legalmente capaz de ejercicio? No. ¿Y qué pasa entonces con el bien? Si lo requiere para su propio bienestar. Eso es lo que arregla esta norma jurídica. Se puede, por ejemplo, instituir apoyos jurídicos, apoyos de consentimiento de las personas con discapacidad para que les ayuden a interpretar los actos, para que ayuden a declarar la voluntad mediante una declaración judicial. Y si usted es muy previsivo, porque hoy en día uno no sabe. Por ejemplo, ¿qué sucedía hasta hace muy poco? Entonces el abuelito y la abuelita. Entonces los abuelitos llegaron a determinada edad. Uno de los dos falleció, el otro le dio pena moral y entró en estado de demencia senil. Y entonces ya no tiene las capacidades sensoriales y mentales absolutas para poder manejar su propio patrimonio. Entonces los hijos, no, pues ¿qué hacemos? No, iniciemos un proceso de interdicción judicial. Entonces ese proceso de interdicción permitía que se declarara por vía judicial a la persona interdicta por incapacidad mediante pues una serie de pruebas de orden médico, psíquico, psiquiátrico, legistas, médicos legistas, que daban su concepto para que la persona fuera declarada. Entonces, ¿qué hacía el juez? Entonces nombraba guardadores del patrimonio a determinadas personas. ¿No? Eso con esta ley se acabó. Se acabó, ya no se pueden iniciar procesos de interdicción. Por ejemplo, el artículo Por ejemplo, en el artículo sexto, en el que habla de la presunción de capacidad, se habla en el parágrafo de que el reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará también para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la presente ley. Entonces, fíjese que no solo termina con la interdicción judicial, sino además las personas que en el pasado fueron declaradas interdictas por esta ley se vuelven capaces de ejercicio. Se prohíbe la interdicción en el artículo 93. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de esta ley. Fíjense además ¿qué pasa con los procesos de interdicción que estaban en curso? El artículo 55. Aquellos procesos que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente ley deberán ser suspendidos de forma inmediata. El juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares. Eso es amplísimo. Y medidas cautelares tanto las nominadas como las innominadas, ¿no? Para restituir el disfrute de los derechos patrimoniales de las personas con discapacidad. Entonces, les decía, eso se terminó. Si usted es previsivo, por ejemplo, si usted hoy en día, yo estoy en uso de mis facultades físicas y psíquicas, bueno, tengo episodios de locura, pero si soy previsivo, digo, no, ¿qué pasa si algún día yo voy a sufrir de Alzheimer? Entonces yo puedo irme en este momento a una notaría o a un centro de conciliación con mi apoyo y a través de un acto de declaración de voluntad, por ejemplo, mediante un acto de conciliación, yo puedo nombrar a una persona de apoyo para cuando yo padezca algún tipo de enfermedad que me permita dominar mis facultades mentales. Pues fíjese que en el futuro podría una persona declarar la voluntad. Inclusive recuerden que como le leí en el numeral primero, el artículo tercero de esta norma, se habla de preferencia. Es decir, que por ejemplo, una persona que es el apoyo podría llegar a decir, aunque la persona ya no sea capaz, esa persona hubiese obrado de determinada manera. Y piensen en el caso de, no sé, que es muy clásico en el caso de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati cuando tuvo el accidente cerebral por distintas circunstancias,
que le sucedieron. Estuvo en un estado de coma no sé cuántos meses. O sea, no era ni coma, era como puntos suspensivos. Entonces, ¿qué pasaba con esa persona? Por ejemplo, supongamos que no tenía con qué pagar la cuenta médica y su mamá, que ya estaba en avanzada edad, no tenía cómo pagar tampoco la cuenta y supongamos que esta persona, que Gustavo Cerati, tenía muchas propiedades, pero no se había muerto como para hacer una sucesión, estaba ahí vivo. O sea, se mantenía en posición horizontal, pero no podía expresar nada porque está en estado de coma, en estado vegetativo. ¿Qué pasa con el patrimonio de esta persona? Si Cerati hubiese sido un tipo previsivo y estuviese vigente esta norma, en su ordenamiento jurídico hubiera podido echar mano de ella y nombrar a su mamá apoyo. O, mediante un proceso judicial, la mamá puede ser declarada apoyo y decir que en determinadas circunstancias, de acuerdo a las preferencias que se pueden concluir del modo de vida, del estilo de vida de Cerati, seguramente en su momento él hubiese tenido la voluntad de enajenar determinado bien y la mamá perfeccionaba ese acto jurídico. Entonces fíjese que la figura de los apoyos es un poco compleja, pero pues bienvenida. Entonces, como les decía, hoy en día es complicado porque estamos en un estado en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la vigencia de la norma, que como siempre las vigencias son los últimos artículos de la norma jurídica. Entonces, fíjense lo siguiente. En cuanto a la vigencia, porque es que no. Artículo 62. El Gobierno Nacional, en un plazo máximo de 4 meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, deberá emitir los decretos reglamentarios con el fin de cumplir las medidas ordenadas en el artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 que permitan garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Y el artículo 63 dice vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. Agosto de 2019. Vaya usted a una notaría y diga que quiere hacer una escritura pública en la que quiera nombrar como su apoyo a X persona, los notarios no se la reciben. Ay, ¿qué hago entonces? ¿Voy a iniciar un proceso de interdicción? No, se lo inadmiten porque ya no están vigentes. Entonces, fíjese que aunque ya hay una norma positiva, una norma bastante actual, hay un estado de vacío en este momento, pero no un vacío legal porque las normas existen, sino un vacío de aplicación de la norma. O sea, en este momento ni se pueden iniciar procesos de interdicción, pero los notarios se resisten a recibir este tipo de procesos. ¿Por qué? Por desconocimiento o porque les gustaba más la teoría clásica del negocio jurídico de índole romana. Entonces, fíjese que en este momento ustedes son los encargados de en algún momento implementar esta norma, que es una norma que devuelve la capacidad, que hace inclusivo el ordenamiento jurídico, que permite que las personas con discapacidad puedan disfrutar de derechos que antes no tenían injustamente. Por ejemplo, firmar un contrato laboral. Pues ustedes van a ser los encargados de ya dejar atrás esa vieja teoría del derecho romano y implementar la nueva. Y pero ustedes para eso, pues primero tienen que ser proactivos, seguramente tendrán que exigir cuando vean la clase de la teoría del negocio jurídico, cuando su profesor empiece a recitar el artículo 1502 y hablar de los elementos esenciales en cuanto, por ejemplo, a la capacidad como elemento esencial de la obligación, y los ponga a leer a Pérez Vives o a Inestrosa o a esos autores clásicos de las obligaciones en Colombia, ustedes deberán decir, oiga, ¿y cómo cambia la ley 1996 ese estado de cosas? ¿Cómo lo cambia? No, ni siquiera lo cambia, lo deroga, lo elimina. Entonces, si seguimos aprendiendo lo clásico, pues sí, pues era chévere, digamos, interesante por su contenido histórico, pero ya no es real. Recuerden que el derecho debe ser real, es decir, que debe corresponder a la realidad social de lo que viene sucediendo. Bien, entonces, eso en cuanto a la capacidad de ejercicio. Entonces veíamos rápidamente que hay una capacidad de goce, que hay unos sujetos que disfrutan de la capacidad de goce, que esa capacidad de goce es ejercida perfectamente si se tiene capacidad de ejercicio. Y entonces, ¿quiénes son los sujetos de esa capacidad de goce? Las personas físicas que han nacido, que existen, que no han muerto y que gozan de estatus, pero no son los únicos que gozan de esa, valga la redundancia, capacidad de goce. Hay unas personas que se denominan las personas jurídicas. Entonces, aquí debemos empezar por decir que la teoría de la persona jurídica en Roma
pues se inventó sí, pero no alcanzó un nivel de desarrollo tan amplio como para compararla con lo que hoy en día ha sucedido, perdón. Eh, esa evolución de figuras como la teoría de la ficción, como la teoría de la representación, que son parte de la institución de las personas jurídicas, se desarrolló con posterioridad al derecho romano. Seguramente en las escuelas clásicas del derecho romano de la Edad Media, seguramente la escuela de Bonsavigny aportó una gran oportunidad de avance y de desarrollo de esta institución. Pero el derecho romano conoció la teoría de las personas jurídicas. Entonces, decimos que las personas jurídicas se debe hablar de entes ficticios, es decir, de seres de mentiras. O sea, y recordemos que aquí hemos venido hablando de una ficción legal. O sea, ficción legal es atribuirle una consecuencia de un hecho que está plasmado en la norma a otro hecho que no existe. Entonces, las personas jurídicas existen. En cuanto a los términos de la esencia, no, las personas jurídicas son cumbias, no tienen cuerpo y no tienen corazón. Son entes inexistentes, pero que se requiere la ficción. Pero además se requiere la teoría de la representación, ¿no? Porque al ser seres inertes, usted no puede citar a una empresa, por ejemplo, a declarar en un proceso judicial. Usted no puede sentar al edificio. Usted sienta al representante legal. Entonces, la teoría de la representación nos dice que será una o unas personas físicas las que ejerzan la representación de las personas jurídicas. Bien, entonces, al hablar de esos entes ficticios creados por la ley, a los que se les reconoce determinada capacidad jurídica, es decir, que tienen atributos de la personalidad tal cual como los tiene una persona física, no todos. Por ejemplo, no podemos preguntarle a una empresa, ¿usted qué estado civil tiene? ¿No? Seguramente tendrá solo algunos de los atributos de la personalidad de eso que ustedes aprendieron pedagógicamente como el enano capado, ¿no? Entonces, estado civil, nacionalidad, capacidad, domicilio, etcétera. No tendrá todos esos, pero sí tendrá domicilio, sí tendrá un nombre que se denomina razón social, etcétera. Entonces se presume una capacidad jurídica independiente de la de los miembros que hacen parte de la persona jurídica. Aquí debemos decir también que en materia de asociación se requiere un número plural de socios para el derecho romano. ¿Cómo surgen las sociedades? Seguramente en algún momento de la historia del ser humano. El ser humano fue un ser individual, recolectaba frutos solo, cazaba solo, etcétera, pero seguramente en algún momento observó que habían objetivos que eran de imposible o difícil cumplimiento para sí mismo por un trabajo individual y que seguramente ese alcance de esos objetivos se iba a optimizar en la medida en que se asociara con otros individuos semejantes, ¿no? Así surgen las sociedades. Entonces, ¿qué es una sociedad? Es la unión de personas con el objetivo de alcanzar un objetivo común, ¿no? Que es de imposible alcance por sí solo o por lo menos muy difícil. Entonces se requiere una pluralidad de personas. En el derecho colombiano eso es también bastante complejo. Ustedes saben que este es el país del Sagrado Corazón de Jesús, allá consagrado por la Iglesia del Voto Nacional en el Parque de los Mártires, al lado de la L. Y es difícil, porque, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico colombiano se han instituido figuras como la que en otrora se denominó la empresa unipersonal, o sea, una sociedad de uno. Hoy en día, las SAS, sociedades por acciones simplificadas en las que hay un único socio, o sea, sociedades de uno. O sea, socio, me asocio yo con yo. Eso no se puede. Para el romano sería monstruoso, pero pues esto es Colombia, entonces se permite ese tipo de ficciones. Bien, entonces en Roma hay dos clases de personas jurídicas. Unas son las corporaciones, que en el derecho romano se denominaban universitas personarum, y otras son las fundaciones, que son las universitas bonorum. Fíjense que cuando se habla de sociedades en Roma, se habla de universitas, que, que es una universidad, un universo. ¿Qué es una sociedad? Un universo, pero un universo está compuesto de miles de millones de astros, de cuerpos
celestes, etcétera. Bien, entonces, no de uno, aunque se hable de universo, no es un único elemento, sino la reunión de muchos elementos. Entonces, en Roma existen las corporaciones, por un lado, que son las universitas personales. Las corporaciones pueden ser tanto derecho público como derecho privado. ¿Cómo surgen las corporaciones? Yo creo que en algún momento, en alguna clase se lo referí. Y es básicamente que en Roma habían unos campos, unas extensiones de tierra grandes para que las personas fueran y pastaran allí a sus animales. Porque, pues, recordemos que la sociedad romana, económicamente hablando, es una sociedad que se dedica, sí, a la guerra como modo de producción, sí, al esclavismo como modo de producción, pero el modo como tal es la agricultura y la ganadería, no extensiva como hoy en día, seguramente un poco más decente. Entonces se llevan las personas a sus animales a pastar a determinados campos que eran res pública, que eran cosa de todos, ¿no? Pero pues no faltaba la persona que quisiera aprovecharse de su viveza y encerrar un poco, ¿no? Hacer cercados de lo que se denominaba el ajer público, ¿no? Entonces lo cerraba. Pero decía, bueno, y esta persona se adueñó de ese pedazo de tierra que se supone que es de todos, pero ¿quién defiende ese pedazo de tierra? Entonces, de esa manera surge la figura de los municipios o de lo que los romanos conocen como el populus romanum. Y nosotros entonces decíamos en algún momento que el derecho romano, más bien el Estado romano no podía ser o no podría ser hoy en día tenido en cuenta como un Estado moderno. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para que existan los Estados bajo las concepciones modernas se requiere de un reconocimiento recíproco. Recuerden el último acto de gobierno de Juan Manuel Santos, reconocer a Palestina como Estado, ¿no? Entonces, fíjese que para que un Estado exista se requiere el reconocimiento de otros, que se tenga así ya en la Organización Nacional la Organización de Naciones Unidas. En Roma no reconocía a ningún semejante, Roma decía que era el único Estado, pero sí hay una ficción, o sea, las personas sí tienen en su imaginario un populus romano, y esas son las corporaciones de derecho público. Entonces, en cuanto a su constitución y en cuanto a sus funciones, están reguladas por las normas de derecho público. Entonces, ese populo romano era una especie de consideración, de idea que tenían las personas de una persona jurídica constituida por todos los ciudadanos, pero que era representada, fíjense que aquí entra la teoría de la representación, por sus gobernantes. Ese pueblo romano, ese Estado, tiene plena capacidad de derecho público y derecho privado. Esa persona jurídica puede contratar lo que sea, puede vender, puede comprar, puede alquilar, etcétera. Ese, por un lado, es la corporación de derecho público. Y como le refería antes, también existen los municipios. Y los municipios básicamente, recuerden que Roma fue ampliamente invasor, fue un Estado imperialista, fue un imperio, entonces conquistaba terrenos extranjeros, territorios extranjeros. Cuando usted como Roma conquistaba un municipio nuevo, una población nueva, la convertía en municipio. Es decir, que ese pueblo reconocía la predominancia militar, administrativa y política, es decir, la supremacía de Roma, ¿no? A cambio de que Roma le reconociera ciertos atributos. Esos eran los municipios. Estas comunidades entonces tenían bienes de naturaleza pública y que podían ellos llegar a representar o defender. Esas son las corporaciones de derecho público. Las corporaciones de derecho privado, es decir, por voluntad privada, únicamente en Roma hay tres especies. Una son las corporaciones de oficio. Básicamente, hoy en día podríamos, si hubiese algún tipo de analogía para que lo entendamos mejor, es lo que son los gremios. El colegio de abogados, por ejemplo, ustedes han escuchado el CONALVOS, ¿no? En Colombia, por ejemplo, no hay una norma jurídica que permita que los abogados tengamos un marco para cobrar los honorarios, ¿no? Que eso también es complicado, eso también permite el abuso, permite la corrupción y demás. Pero sí hay unas tarifas que son reguladas por el Colegio Nacional de Abogados, el CONALVOS. Ese podría llegar a ser una corporación de oficio como las que funcionaban en Roma, que se denominaban collegia officiarum o oficios, ¿sí?
Hagan de cuenta Camacol, que por estos días está tan de moda, que la alcaldesa no, que ya hablé con Camacol y que me van a dar el listado de los constructores y demás. Entonces, es la cámara que reúne a los constructores. Esos son colegios o corporaciones profesionales que están conformadas por personas que se dedican a lo mismo. Ustedes han escuchado que hoy en día se habla de burguesía. O sea, ¿quién es la burguesía? Los gomelos, los burgueses. Los burgueses tienen una fortísima historia. Los burgueses comenzaron en Roma, eran los artesanos. Cuando había en Roma personas que se dedicaban al arte, por ejemplo, a producir de determinados artículos, artefactos, pero pues lo hacían con un nivel artesanal. Lógicamente, después adquieren cierto poder económico y por ende ese poder económico se traduce en poder político y adquieren cierta predominancia en la Edad Media y luego con la Revolución Industrial son los burgueses los que ya dejan de producir artesanalmente sus artículos y los producen en masa. Entonces adquieren aún más un poder económico que es traducido a poder político, ¿no? Y que hoy en día nos permite hablar de escuelas como el capitalismo, el neoliberalismo, etcétera. Pero eso comienza con las corporaciones de oficio en Roma. También en Roma existen las corporaciones de derecho privado que se denominan corporaciones funerarias o collegia funeraria. Yo no sé, seguramente ustedes están muy chiquitos, pero algunos quizás recuerden algo que en Colombia era muy frecuente. Unas organizaciones que se denominaban sociedades mutuarias o sociedades de ayuda mutua. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi barrio había como una especie de salón comunal que pertenecía a la sociedad mutuaria de la Virgen de yo no sé qué cosas. Entonces, estas personas se reunían allí, ejercían actos de pesa y demás, pero básicamente prestaban su salón y todo eso para el auxilio funerario de sus asociados. O sea, allí se celebraban las exequias, los actos funerarios y demás. Esto es distinto a una funeraria. O sea, Los Olivos, por ejemplo, no es una corporación funeraria, es una empresa que vende servicios funerarios. Esta los vendía a particulares a terceros. Las corporaciones funerarias prestaban auxilio mutuo funerario a asociados, únicamente a sus asociados o inclusive de pronto a sus familias. Y tercero, tenemos a las denominadas corporaciones sagradas. En Roma eran las colegias soldaditas, eran una especie de hermandades, de cofradías, ¿no? Asociaciones que tenían como objeto la adoración de determinada divinidad, en tiempos cristianos de divinidades cristianas. Bueno, en fin. Ustedes quizá han visto unas personas que tienen, se cuelgan por aquí, no, por aquí, como una especie de camándula, como un rosario con una cruz y un símbolo de la Virgen. Esa es la orden denominada la Orden de los Caballeros de la Virgen de Fátima, que es una cadena internacional que maneja millonarias cadenas de donaciones. ¿Mm? Hagan de cuenta, eso es la Corporación Sagrada en Roma. Entonces, cofradías que se dedicaban a la adoración de determinadas divinidades. ¿Listo? Esas corporaciones eran las únicas que podían existir en Roma. O sea, no podía usted, fíjese que, por ejemplo, hoy en día se habla de empresas con un objeto social y demás. Fíjense que eso no era posible en Roma, aunque en Roma esto, la persona jurídica, es un origen. Para constituir personas, habían requisitos que eran difíciles de conseguir. Entonces se requería, por ejemplo, para las corporaciones de derecho privado, la reunión de por lo menos 3 personas. Entonces fíjese que no se puede uno, la sociedad del yo con yo, no es posible, ¿no? Por lo menos para la fundación se requieren 3. Además, se debe tener la intención de constituir personas jurídicas, es decir, corporaciones, con un fin lícito. O sea, usted no puede conformar una corporación, por ejemplo, como ahora como hay cartel de Medellín y ha habido cartel del Cali y cartel del norte del Valle, pues voy a formar un cartel de Bogotá. No, eso no es posible. Se requiere un fin lícito. Se requiere además la autorización estatal, que es sumamente complicada en Roma, o sea, se requería un senado consulto o inclusive la autorización del emperador para funcionar, ¿no? Entonces, fíjese, esto puede deberse a que pues, Roma es un estado o fue un estado ampliamente centralizado en cuanto a la administración del poder, o sea, por eso había imperator, por eso una sola persona imperaba, porque la reunión de personas, ¿no?
por ejemplo, fíjense, recuerden los episodios de la vida de Cristo. O sea, a Cristo se veía como un amplio o como un peligro para la administración romana porque reunía a 5.000, ¿no?, frente a las playas del río Jordán y los alimentaba a 5.000, ¿no? Entonces, fíjense que el Estado romano persigue la reunión, el Estado colombiano también, ¿no? O sea, fíjense que hay delitos de rebelión, de sedición. O sea, el policía cuando ve una reunión de 5 muchachos en una esquina, eso no huele a nada bueno, eso huele a delito. Entonces, así funcionaba en Roma. O sea, era muy difícil lograr una autorización estatal para que usted pudiera asociarse con otras personas, reunirse. Además, el último requisito es que la sociedad, igual que como sucede hoy en día, debería tener un estatuto que dijera cómo va a funcionar, cuál es el organigrama, quién va a ser la representación jurídica, etcétera. Entonces, estos son las corporaciones. La otra especie de persona jurídica que existe en Roma son las fundaciones. Y las fundaciones son básicamente institutos o asociaciones de personas que consiguen o pretenden conseguir o tienen como objetivo unos fines filantrópicos, fines altruistas. Por ejemplo, vamos a atender, vamos a asociarnos con las personas que están presentes en la clase para atender y para prestar auxilio a las personas afectadas con el COVID, ¿sí?, con el COVID-19. Entonces, fíjense que ese es un fin altruista y es el único objetivo. Pero este tipo de personas desaparecían cuando el fin se alcanzaba, por ejemplo, cuando el COVID es curado. Esa es más o menos la caracterización. Entonces, fíjense que para terminar ese tema, el Código Civil vigente tiene las siguientes definiciones. En el artículo 633 dice lo siguiente: se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. ¿Les suena? Puro derecho romano. Eso no ha cambiado absolutamente nada. El artículo 637 del Código Civil dice lo siguiente, en cuanto al patrimonio de las personas jurídicas: lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen, y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie el derecho para demandarlas en todo o en parte a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. Igual que en el derecho romano. O sea, la persona jurídica, el patrimonio de la persona jurídica es muy distinto al patrimonio de las personas que componen la persona jurídica. Entonces, usted no podría llegar a demandar, por ejemplo, no sé, si Alessandra Orostegui, Ana del Pilar Silva y Ana María Ruiz dicen, vamos a conformar una empresa y cada una pone un aporte social, cada una pone un capital y otra pone trabajo y demás y montan, no sé, el Bar Simpson. Y entonces pretenden para extender su servicio acceder a un crédito bancario. El crédito bancario va a figurar a nombre del Bar Simpson, no va a figurar a nombre de las tres personas, o sea, no va a afectar su propio patrimonio. El patrimonio, o sea, las utilidades, lo que se adquiera por la persona jurídica, no pertenece a las personas que componen la persona jurídica, pertenece a esa persona jurídica. Seguramente sí, o sea, al momento de disolver van a dividir, etcétera. No solo las obligaciones, sino las deudas. Pero fíjense que el patrimonio de la persona jurídica es diferente al de las personas naturales que componen la persona jurídica, ¿no? Hoy en día en Colombia se habla de una figura novísima que para el derecho romano hubiese sido monstruoso, pero que para nuestro derecho ha sido necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que hay una persona jurídica, no sé, hermanos Nule Limitada, ¿sí?, y los hermanos Nule deciden contratar con el Estado la construcción de la avenida Calle 26, ¿no? Y resulta que le dan una plata a la empresa Hermanos Nule Limitada y esta plata desaparece, ¿no? Y que es que no podemos perseguir el patrimonio de los socios porque únicamente podemos perseguir el de la empresa. No, hay una figura, por ejemplo, que está relacionada en la ley 1564 de 2012,
que es el Código General del Proceso, que se denomina levantamiento del velo corporativo. O sea, usted puede correr el velo del patrimonio de la persona jurídica e ir a perseguir el patrimonio de las personas naturales. Seguramente ustedes lo van a ver más específicamente en sus clases de Derecho Comercial y Derecho de Sociedades. Bien, entonces de esa manera terminamos el temático de hoy. Teníamos propuesto ver lo que es la capacidad de ejercicio o capacidad legal. Ya vimos que esa capacidad legal es la que permite la perfección de la capacidad de goce o ejercer esa capacidad de goce en el mundo real, ¿no? Que eso se ha visto ampliamente derogado y transformado por la vigencia de la Ley 1996 de 2019. Y además vimos que hay otros sujetos de derechos y obligaciones que son las personas jurídicas, que en Roma son básicamente corporaciones, tanto de derecho público como de derecho privado. Las de derecho público, la que se denomina Populus Romanum, una especie de Estado romano, el municipio, y las corporaciones de derecho privado, que son los colegios de profesiones o de personas que se dedican a lo mismo, que las corporaciones funerarias o mutuarias y las corporaciones, ahí ya se me fue la última, y las corporaciones sagradas. Y por otro lado, entonces, están las fundaciones. Bien, entonces en este momento, para que queden abiertos los micrófonos para que ustedes puedan expresar sus dudas con respecto a la temática. Luego abrimos el espacio para hablar del trabajo. Adelante. Entonces yo tengo dos preguntas. Y es respecto a las personas jurídicas. Quiero saber si, pues en la lectura no había mucha información, pero como los romanos les gustaba tanto sus ceremonias y les gustaban mucho los formalismos, cuando se conformaban estas corporaciones de derecho privado, ¿había algún tipo de ceremonia, pues como para saber quiénes eran los integrantes de la corporación, a quién tenían que pagarle los frutos de esas, bueno, por ejemplo, si fueran las corporaciones de oficio, o solamente entre ellos hacían un acuerdo? ¿Cómo funcionaban esas corporaciones? Astrid, aprovecho tu pregunta para repreguntar. Fíjate que nosotros hemos hablado de unos requisitos de la capacidad de goce para la persona física y decimos que el primero es la existencia. Decimos entonces que se requiere que la persona exista, pero para poder dilucidar cuándo existe debemos saber cuándo empieza la existencia. Entonces decimos que con el nacimiento. Entonces las personas físicas, en cuanto al inicio de su existencia, se dice que esta se da cuando se respira por lo menos un momento y hay una separación completa del vientre materno. Y que hasta tanto no muera y vimos cómo es la muerte. Entonces yo te pregunto, y le pregunto a todos, ¿cómo nace una persona jurídica? También se requiere determinar la existencia para que podamos delimitar la capacidad de goce. Pues es que ahí habla de de la Constitución. O sea, pero ahí es donde entra mi pregunta, ¿cómo es esa Constitución? ¿Formal? ¿Acuerdo? ¿Cuándo nace una persona jurídica? Tienes una empresa inmobiliaria, ¿no? Cuando se constituye. Cuando del acto de constitución y se registra. No. No. ¿Cómo nace una persona jurídica? Por la mera voluntad de las partes. Cuando Astrid y sus socios deciden conformar una empresa que se va a dedicar a los servicios de prestación, la prestación de servicios inmobiliarios y demás. ¿No? Con esa mera declaración de voluntad, ahí nace. Otra cosa es la protocolización, que es el acto de oposición ante terceros, que es, por ejemplo, el registro ante la Cámara de Comercio de Roma. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Entonces, fíjense que la persona no nació con que yo vaya a registrar la empresa a la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque eso sería como decir que la persona natural nace cuando yo la registre civilmente. No, ya nació. ¿No? Ya nació. Que hay un acto de oposición ante terceros, que es el registro en el censo, el registro civil de nacimiento. En materia de derecho de sociedades en Colombia, entonces este acto de oposición se realiza a través del registro en la Cámara de Comercio. Entonces los romanos sí requerían solemnidades para todo, para los actos jurídicos. ¿Y cuál se te ocurre que podrían llegar a haber usado para constituir empresas? Recuerda que vimos tres, ¿no? Que vimos la forma pera es el libran, que es más o menos la emancipatio,
Que vimos la iure cessio y vimos la forma verbis. La verbis. La verbis. La verbis. Era la más usada para este tipo de negocios jurídicos, la forma verbis. Pero se requería además una autorización estatal. Recuerde que seguramente va a haber un edicto pretoriano o un edicto imperial en el que se reconoce el funcionamiento de la corporación. Ok, gracias, Doc. Y la última, como los romanos no se les escapaba ningún tributo, ¿esas empresas tributaban? ¿O eran los integrantes de las corporaciones quienes individualmente lo hacían? No, en Roma no hay tributación de las personas jurídicas, porque Bueno. como hemos dicho, el derecho romano es natural. Entonces, es antinatural que yo reconozca vida a una persona jurídica. Es una ficción, pero los únicos encargados de tributar en Roma son las personas físicas. O sea, no había tributación. Además porque no era tan frecuente y además porque no eran empresas propiamente dichas. O sea, no es que yo, Astrid, yo, Lady, yo, Natalia, me reuniera para conformar a una multinacional dedicada a la producción de transformación de caña de azúcar, ¿no? Una empresa dedicada, no sé, a invadir predios de los denominados baldíos en el sur del Valle del Cauca. No, eso no pasaba. No había cartelización de actividades económicas. Eso en Roma no sucedía. Listo, gracias. Profe, Profe. en ese caso, en el caso de lo de la persona jurídica, entonces yo recuerdo que había una lectura que decía que todo lo que se hacía de cierta manera se terminaba de la misma. Sí. Sí, yo en una parte de la lectura decía que cuando se cumplía su fin, se acababa. ¿Se acababa por sí sola o había alguna forma de terminar la persona jurídica en ese caso? Y si yo me quería retirar como socio, ¿me daban como el capital que había puesto, lo que era mío? Claro, entonces así como las personas nacen, como acabamos de aprovechar la pregunta de Astrid, ¿cómo mueren las personas jurídicas, María José? Pues por por esa misma parte voluntaria, o sea, nosotros mismos decimos que se muere ella, me imagino. Entonces es posible que mueran por distinta manera. En Roma, como tú afirmabas, porque la empresa ya alcanzó el fin, porque ya alcanzó el objetivo, o sea, la asociación. O sea, si yo lo que pretendía era curar, no sé, la viruela y ya por fin se acabó la viruela, entonces de esa manera ya no había por qué seguir. Pero además por mera voluntad de las partes, o sea, si la empresa nace por un acuerdo de las partes de conformarla, también muere por la misma vía. Por ejemplo, cuando tú, María José, decides retirarte de la empresa, ¿no? Ahí seguramente, como sucede en el derecho societario colombiano, va a haber lugar, ¿no?, a la inclusión, a la, no sé, a que te devuelvan tus aportes sociales, o, por ejemplo, lo que sucede hoy en día es la compraventa de acciones. Entonces, tú cedes tus derechos societarios a un tercero, ¿no? Como funcionan las sociedades anónimas, que además debe llevarse un registro de los socios y debe haber una aprobación de, de los estatutos de la empresa para la aceptación del nuevo socio. Por ejemplo, porque no sé en Roma cómo se manejaba, pero para que el nuevo socio no esté incluido en la lista Clinton, por ejemplo. Mm, O quienes lavan activos y demás. Pues fíjate, y además cómo puede también, como sucedía en Roma y como sucede en el derecho societario colombiano, también por intervención del Estado. Que hoy en día, en este momento de coyuntura de lo que ha venido sucediendo con el COVID, si ustedes han sido juiciosos lectores, por ejemplo, hay unos institutos o instituciones de derecho societario que están administrados por la ley 1116 de 2006 en materia de reorganización de las empresas. O sea, antes de liquidar la empresa, antes de que la empresa se acabe, yo, Estado, permito que la empresa intente reorganizarse, reorganizar sus créditos. Entonces, esto es un poco complejo. Entonces, se nombra un agente interventor y el agente interventor entonces fija los activos, fija los pasivos, llama a los acreedores y les dice, oiga, estamos en estado de cesación de pagos, venga, hagámonos suave, rebájame intereses, yo te renegocio la financiación del crédito, etc. En este momento coyuntural que sucede con el COVID, ese proceso de la ley 1116 se abrevia, o sea, ya no se fijan activos, ya no se fijan pasivos, sino se negocia rápido porque esto es urgente. Es posible que en Roma haya sucedido lo mismo. En Roma es posible que se intervengan empresas. En Colombia se han intervenido empresas. Claro, o sea, todos los días se liquidan, o sea, vamos a
auxiliar a Bianca o no? ¿Qué pasa? ¿Vamos a ayudarle a los que cuando estaba la carretera Bogotá-Villavicencio cerrada, auxiliaron a los colombianos cobrando un pasaje a 1.200.000? Pues ahí decidiremos si les prestamos una ayuda o no. Fíjense que el Estado puede intervenir la empresa. ¿Por qué? En Colombia, la actividad comercial, o sea, la empresa es la unidad de empleo. O sea, a través de la empresa es que se otorga empleo a las personas. Entonces, hay que protegerla así, en virtud del artículo 333 de la Constitución Nacional, pues claro, pero es posible que también haya que intervenir empresas para liquidarlas, como no sé, como el caso colombiano, por ejemplo, cuando yo tomo posesión y liquido a DMG Holding, David Murcia Guzmán y Asociados, o la pirámide de Ferrer, dinero fácil, rápido, efectivo, dinero niño Jesús de Praga, pues eso hay que intervenirlo y liquidarlo de inmediato, en un solo momento. Es posible que en Roma también, porque, por ejemplo, la corporación se desviaba un poquito y estaban metiéndose en temas políticos. Entonces era posible que el Estado romano tomara posesión y la liquidara a la asociación y liquidara de una vez a sus socios. Ok, Bien. gracias, profe. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Buenos días. Dime. Ok. Quiero preguntarle dos cosas de la ley 1996. La primera, bueno, poniendo un ejemplo, que, bueno, yo soy una persona mayor de edad, trabajo por sí sola, o sea, no necesito ni de papá ni de mamá, ni tengo ningún familiar, ¿sí? Que sean como acompañamiento o algo así. Pero resulta que tengo un accidente, estoy en coma, tengo pues cuentas por pagar, tengo una empresa, por decirlo de alguna forma, tengo varias obligaciones. En ese caso, duro en coma mucho tiempo. Según la ley, o sea, en ese caso, ¿cómo aplicaría esta ley o qué pasaría o qué se haría? Se fue. No, aquí estoy. Sí, existe Bluetooth. Tiene un alcance de 11 metros a la redonda, sin intervención de pared. Ay, no. Entonces, Déjalo o sea, lo que 53. tú estás preguntando es para institucionar la figura del apoyo, o sea, para adquirirla, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, yo les había dejado una lectura de cómo funcionaba eso. Es la ley 1997-2018. Como les digo, pueden establecerse apoyos por vía judicial, por vía notarial y por vía de los centros de conciliación. Entonces, lógicamente, pues, si tú fuiste, no sé, previsiva y dices, no, es que si yo caigo en estado de coma, yo quiero que mi apoyo sea X, pues lo podrás hacer a través de una escritura ante notario o a través de un acta de conciliación ante centro de conciliación. Pero ¿qué pasa si ya caíste en coma? O sea, y no fuiste previsiva. Entonces podrá hacerse esa adjudicación de apoyos por vía judicial, artículo 32 de esa ley. Es el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad mayor de edad para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos. La adjudicación judicial de apoyo se adelantará por medio de procedimiento de jurisdicción voluntaria cuando sea promovido por la persona titular del acto jurídico de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 37 de la presente ley. Excepcionalmente, la adjudicación judicial de apoyo se tramitará por medio de un proceso verbal sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jurídico. Entonces, figúrate que una persona X puede adelantar un proceso judicial. Se requiere un apoyo y se requiere que el apoyo sea persona natural, no puede ser una persona jurídica. Se requiere una persona de carne y hueso que diga, yo voy a auxiliar a Viviana en su estado de coma. Yo voy a ver por ella, por ejemplo, que ya no tiene la posibilidad de vender frunas en el semáforo. Entonces voy a ayudarle. Entonces, pero se requiere de una persona jurídica, perdón, natural, de una persona natural. No puede ser a través de una persona jurídica. Pero si uno es previsivo, pues va al centro de conciliación de la Corporación Universitaria Republicana. No, seguramente tiene conciliadores preparados para ese tema. Ok. Profe, Dime.
Pues yo tengo una pregunta sobre la incapacidad relativa. ¿En qué casos se necesitaría como tal la autorización del tutor? Para la incapacidad relativa. Cuando hablábamos, por ejemplo, de interdicción, hace un tiempo, y en Roma existía la interdicción, es posible, por ejemplo, que una persona tuviese algún tipo de adicción. Entonces, no podía ser administrador de su patrimonio porque lo iba a dilapidar, porque iba a desaparecer si dejaran su administración a él. Entonces se requiere la autorización, por ejemplo, para negocios dispositivos, o sea, para compraventa o para donación o para permuta de bienes inmuebles, se requiere la autorización del curador, que es el que hace la curatela del bien, el que la administra. No se requería, por eso es que es relativa, porque se requería para unas cosas sí y para otras no. No se requería la autorización para negocios adquisitivos. Por ejemplo, si la persona iba a comprar un bien inmueble, pues iba a entrar su patrimonio. Si es un jugador en el casino, si se gana una casa en el casino, pues así no requiere, la buena suerte no requiere autorización. Entonces, fíjate que una cosa es la gestio, que en la lectura estaba allí dispuesto. Una cosa es la gestio y otra cosa es la autorictas. La gestio es las gestiones que adelanta el tutor o curador para administrar el patrimonio de la persona que es incapaz absoluta, o sea, el mentecato. Pero es relativa en el momento en que se relativiza la incapacidad. O sea, a veces sí, a veces no. Entonces, ahí lo que se requiere es la autorictas. Recuerde que nosotros en las clases de fundamentos de las fuentes del derecho romano veíamos la autorictas como el poder para autorizar bienes, no sé, adquisición de bienes inmuebles, etc. ¿Bien? Profe, y Profe, una otra pregunta. preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre tutor y Nada. curador? Solo es eso. Entre tutor y curador lo vamos a ver, porque el tutor es el Ok. encargado de representar a personas y el curador es el encargado de administrar bienes de personas. Pero eso quizás lo vamos a tener oportunidad de verlo en el futuro. Listo, Oscar, hágale. Profe, una pregunta, es que me confundí un poco con la pregunta que hizo la compañera Viviana, porque ella habla, digamos, de caer en coma, que viene siendo como una condición médica, y no de lo que habla la ley, que es de la capacidad legal de las personas con discapacidad. Pero eso también es una condición médica, Oscar. No, no precisamente. O sea, lo que pasa es que, Sí, o sea, mi claro, pregunta en es, todo caso es médico. mi pregunta es, profe, si esa ley también cobija ese tipo de casos, que digamos no tienen que ver con una discapacidad. Pero es que toda discapacidad es médica. Toda. Pues, No, 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 futuro unas no, son no. pequeñitas, no otras todas. no. No todas, pero No se seguramente la generalidad sí. Mira, pero ¿qué sucede? O sea, obviamente que yo podría tener una discapacidad de tipo cognitivo que sí es de orden médico, pero es de orden médica, ¿por qué? Porque hay una certificación médica que me permite, valga la redundancia, certificar que padezco determinado síndrome. Pero Sí. fíjate que bastará la certificación hacia futuro. Si esa enfermedad no es rehabilitable, entonces pues ya sencillamente no requiero de la aceptación médica. O sea, de hecho hay veces que eso salta a la vista. Ahora con el estado de coma, ¿qué sucede? Sí, lógicamente el estado de coma pues tiene su origen en una falencia del sistema, no sé, yo ahí sí me atrevo únicamente a decir que es el estado de inconsciencia en el que ha caído una persona por un tiempo más extenso de lo normal y que pues hace que la persona, esto hablando jurídicamente, hace que la persona no pueda manifestar su consentimiento. O sea, usted no puede sacudir a una persona en coma y decirle despierte mientras por lo menos firma la escritura, ¿no? O usted no puede cogerle el dedito índice derecho y poner la huella digital en un papel. No. Se requiere de una manifestación. Entonces, es posible, William, es posible que por vía, Profe. Oscar, es posible que por vía judicial, entonces se permita la adjudicación de un apoyo para un negocio jurídico concreto
o para negocios jurídicos en generales, para que esta persona sea el consentimiento de la persona que ha caído en ese estado. ¿Que es una condición médica? Sí, pues eso ya, pues lo que pasa es que una cosa es la realidad médica y otra cosa es la realidad jurídica. O sea, pero ¿qué pasa? Para el mundo jurídico, el estado de coma es una incapacidad, porque es no poder. O sea, la persona, o sea, Gustavo Cerati no se iba a parar de su cama y se iba a ir a la notaría y volvía y quedaba otra vez en estado vegetativo. No, señor. Jurídicamente hablando, pues esa es la falencia. Pero también había un caso que salió en séptimo día de un niño con síndrome de Down, que es un gran pintor y, bueno, y varias personas que trabajan. Hay una clase de arte de síndrome de Down que es muy costosa, ¿no? Entonces el niño lo hicieron incapaz, bueno, sí, aunque ya es mayor de edad, ¿no? Mayor de edad, pero ahora es incapaz, ¿no? Y él estaba demandando por el Estado porque él no podían contratarlo, pues por ser incapaz y podía tener contratos y le tenía que recibir los padres eso, y ya era una persona como de 30 años y pues él quería vivir solo y casarse y tener una vida pues en comunidad y tener una integración pues con los seres humanos como ese. Y eso fue una controversia que se dio muy grande porque lo iban a incapacitar a una persona que ganaba mucho más, teniendo toda la capacidad de uso y goce, haciendo pues de su arte ganar algo que era legítimo. ¿Y porque tenía que ser incapaz si todos lo entendíamos? Claro, pero la incapacidad, fíjate que la incapacidad no es de hecho, de facto. O sea, el pelado hubiera podido ser un gran pintor de casas, o sea, estucarlas y hacer, no sé, todas las, como cuando pintan las casas. Pero fíjate que una cosa Un pintor es de la brocha gorda. Eso, de rodillo gordo. Entonces, una cosa es la incapacidad jurídica y otra cosa es la incapacidad de hecho. Es posible que la persona fuese capaz, o sea, lo viste, Alicia, la persona puede tener unas aptitudes artísticas extraordinarias y que no tiene seguramente otra persona, que en teoría es normal o por lo menos convencional. O sea, por eso se habla de capacidades diferentes en el mundo de la discapacidad. Yo Mm, tengo una pregunta, Espérame, doctor. espera, Viviana. Entonces, una cosa es esa incapacidad de hecho y otra cosa es la incapacidad jurídica, que con anterioridad a la vigencia de la ley 1996, en virtud del artículo 1503 del Código Civil y 1505, se habla de una incapacidad jurídica, una incapacidad de hecho para ejercer la capacidad de goce. Es distinto eso, Alicia. Pero fíjate que eso justamente de lo que hablaba ese episodio de lo que tú hablas, del programa de Pésimo Día, eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido con la entrada en vigencia de la ley 1996. Esa persona con síndrome de Down que tuviste, que carece de un cromosoma en el último nivel, ese XY, ¿no? Esa persona ya tiene una capacidad jurídica completa, Alicia. Ya tiene una capacidad jurídica completa que está en entredicho en ese momento porque, como le refería inicialmente, la ley 1996 entró en vigencia en agosto de 2019, pero vaya a una notaría o a un centro de conciliación y pregunte y diga buenas para hacer un acto conciliatorio para designar como apoyo a X persona. No, no, es decir, que una cosa es la realidad jurídica y otra cosa es la realidad social o real, que eso sí no está en plena vigencia la norma, porque justamente los abogados nos resistimos a los cambios, a cambiar esa teoría clásica del derecho romano por una teoría nueva. ¿Listo? Viviana, cuenta. Teniendo en cuenta lo que hablábamos sobre la pregunta que hizo el compañero Oscar, yo te hago una pregunta, y eso sí, pues no sé. Si yo soy incapaz por ser menor de edad, y según volviendo al tema de Gustavo Cerati, soy incapaz por estar en coma, ¿de qué otra forma, o sea, en qué otro momento actualmente soy incapaz o tengo una discapacidad que no sea médica? Vimos que en el derecho romano hay distintas formas de Ser ser mujer, por ejemplo. incapaz. Sí, por ejemplo, en el derecho romano, ser mujer. Entonces, cuando tú eras mujer, tú no podrías hacerte elegir para cargos de elección popular,
tú no podías votar las leyes en los comicios, ¿no? O sea, como Podía les he ser referido, y abogada, eso, médico. exacto, y eso en Colombia de alguna manera ha sido complicado, o sea, hasta hace muy poco la mujer tiene una capacidad de ejercer su voto, o sea, hasta la esposa del general Gustavo Rojas Pinilla, antes eso no sucedía, ¿no? Y progresivamente se han ido desmontando ese tipo de discriminación hacia la mujer. Por eso hemos dicho también que no solo con la mujer, sino con muchas comunidades o minorías, el Código Civil ha sido discriminatorio. Entonces, por eso es que ustedes que están en formación en este momento, por eso es que ustedes son los encargados de que el Código Civil por fin sea derogado y cambiado por uno nuevo. O sea, no podemos seguir regulando la realidad con una norma jurídica de hace 2000 años. Por un lado está la mujer, por otro lado está el menor de edad. En Colombia, por más capaz que seas y que tengas unas condiciones físicas y psíquicas plenas, pero si eres menor de edad, Viviana, no puedes celebrar determinados actos jurídicos. Por ejemplo, no puedes comprar o vender bienes inmuebles, ¿no? Fíjate, así seas la dueña, así los hayas adquirido porque tu tío lejano los dejó vía testamento. No puedes, siendo menor de edad, ir a celebrar una escritura porque te van a pedir la cédula. No puedes celebrar otros actos jurídicos, por ejemplo, no puedes vivir en sociedad. O sea, Viviana, cuando eres menor de edad no te dejan entrar al bar. En teoría, ¿no? No deberías estar ahí. Entonces, fíjate que es así, de esa manera también se da la incapacidad de ejercicio. Por condiciones parecidas a las médicas en Colombia, fíjate que ya pasaba, que sigue pasando aún en vigencia la ley 1996, que, por ejemplo, si tú tienes, en el caso que planteaba Alicia, si tú vas a celebrar un contrato laboral o un contrato de obra para que hagas una pintura y tú tienes síndrome de Down y eso salta a la vista, seguramente la persona, el otro contratante, va a observar algún tipo de discapacidad. Entonces, por eso el ejemplo, o sea, si hay un niño en un semáforo vendiendo dulces o frunas o lo que sea, tú podrías bajar el vidrio de tu carro y decirle, hey niño, no voy a celebrar un acto jurídico contigo porque eres incapaz de ejercicio. Por favor, retírate la vida. ¿Ves? Así funciona la incapacidad de ejercicio en el mundo real. Doc, es que a mí me surge una preocupación con la ley en la ley 1996 con el artículo 56, porque dice que los juzgados tienen 36 meses para que llamen a los procesos de interdicción que hayan tenido anteriormente. No dicen es con qué anterioridad, es decir, que si declaró una interdicción hace un año o hace 10 años, ¿puede llamarlos a cualquiera de los dos? Pues tú lo has dicho, Astrid. O sea, a todas las personas que sigan vivas, que hayan sido declaradas interdictas, fíjate que el artículo que yo referí inicialmente presume la capacidad absoluta de esas personas, aunque hayan sido declaradas interdictas. O sea, si el abuelito tiene demencia senil, ¿no?, y fue declarado interdicto hace 20 años, pues hay que volverlo a llamar y decirle, mentira, usted ya no es interdicto. Usted ahora tiene plena capacidad. Okay. Astrid, pero la misma ley dice que se van a llamar a revisión a ver si es necesario apoyos. Pero revisión es darle un trámite nuevo, ¿no? Es volver a, es probable que pueda inclusive volver a empezar si él nota que el interdicto sí tiene la capacidad plena o... Es que es una cosa muy distinta, porque hay procesos también judiciales en los que las personas interdictas podrían rehabilitarse. Por ejemplo, la persona que dilapida su patrimonio, o sea, la persona que se va donde el bombillo rojo y se gasta el mercado allá, o el mercado allá, es posible que sea declarado interdicto, ¿no?, pero luego pueda llegar a ser declarado habilitado otra vez para manejar su patrimonio. ¿Por qué? Porque se sanó, o sea, es una condición de incapacidad relativa que puede ser saneable. Fue una noche de locura. Entonces, bueno, eso sí no lo sé. ¿Ven? Gracias, sí, claro. Profe, hay preguntas por el chat. El chat, atendamos a las personas del chat. Uy, pero atendamos desde... De abajo para arriba. No hay sino como dos. Okay. Es que solo hay 3 y el resto son gente hablando de cosas X. Importancia. Eso. ¿Cómo así que X?
Natalia. Mi amor, el doctor Tolosa es uno de los mejores civilistas que actualmente es magistrado de la Sala de Casación, Sala de Casación Civil. Pues él se Sin opone a la palabras. ley 1996, no me parece tan... La sentencia 1023 de 2001 es una sentencia hito respecto de la... no sé qué. En la ley 1996, en su artículo 6, numeral 7, define la valoración de apoyos. ¿Cuáles son aquellos apoyos formales que determina? Pues de distintas características, como lo hemos dicho, hay apoyo para manifestar el consentimiento, hay apoyo para interpretación de las consecuencias de los actos jurídicos. Por ejemplo, usted puede nombrar un apoyo para que lo apoye únicamente en pensarlo. O sea, que le diga, por ejemplo, el apoyo, que le diga, vea, las consecuencias jurídicas, si usted suscribe ese contrato de compraventa de bien inmueble, son que usted va a perder el dominio del bien y que va a tener la obligación de entregar el bien, pero a su vez va a tener el derecho a recibir el pago de un precio. ¿Ah? Podría ser una persona que únicamente explique el contenido y las consecuencias del acto jurídico, pero también podrá ser una persona que pueda reemplazarlo a usted en su manifestación. Y es cuando les digo, o sea, esta es una gran oportunidad para esas personas que han sido olvidadas por el ordenamiento jurídico, aparte las personas con discapacidad que son sus cuidadores, las personas que cuidan de las personas con discapacidad muchas veces se ven limitadas con respecto a la capacidad de goce que tiene su menor hijo. Entonces, hay distintas formas de apoyo. Eso está por evaluarse porque, como les digo, se suponía que a los 4 meses de expedición de la norma, es decir, en noviembre, diciembre del año anterior, iba a expedirse el decreto reglamentario de la ley, pero eso no ha sucedido y quién sabe cuándo vaya a suceder con lo que está pasando. ¿Listo? Bueno, hablemos rápidamente entonces del trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las dudas? ¿No? Ya nadie tiene dudas. Niños. Bueno, entonces yo me refiero brevemente y luego ustedes me dicen si tienen dudas con respecto a lo que voy a decir. Entonces, Tengo una nosotros duda. inicialmente, permíteme, ya perdiste la oportunidad y yo voy a referir. Luego tú lo haces al final. No. Es que como no se abusan, pues. Entonces, miren, ¿cómo va a funcionar? Oído. Por favor, silencien el micrófono. Listo. Entonces decíamos que una cosa son las actividades sincrónicas y otra las asincrónicas. Las sincrónicas es esto que estamos haciendo, la clase en tiempo real. Lo asincrónico es lo que hacemos por fuera del tiempo de clase. Entonces decíamos que se tienen 2 horas, ¿no?, para la clase sincrónica y 1 hora de las 3 que propone la programación de las clases para que ustedes adelanten lo asincrónico. Entonces, es decir que para el caso de ustedes del grupo 2A y 2B, tienen 1 hora para la actividad sincrónica, lo cual me parece suficiente. O sea, de hecho les va a sobrar tiempo, es muy sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la evaluación del tercer corte? Entonces, vamos a realizar un pequeño bosquejo, o sea, una aproximación mínima a lo que es un trabajo de investigación. Bueno. Entonces, es posible que ustedes puedan llegar a realizar un trabajo de investigación seguramente cuando ustedes van a ejercer o a realizar un posgrado, una especialización que tenga como trabajo una tesis o una maestría o un doctorado. Siempre así, como lo estamos planteando, se maneja más o menos la estructura de un trabajo investigativo. Entonces, seguramente van a tener que girar alrededor de un problema, de una pregunta de investigación, van a tener que observar el estado de cosas o lo que se denomina estado del arte, ¿no?, o además un marco teórico, etcétera. Vamos a hacer eso, pero a contenido mínimo, para que ustedes vean más o menos cuál es la estructura y aprendan un poco, porque la investigación no es ir a la feria del libro, ¿no? Entonces, van a realizar un pequeño trabajo de investigación, el cual va a tener un producto final, un trabajo de investigación que vamos a ir construyendo en lo que quede de tiempo hasta que termine el semestre. Entonces, semana a semana. Entonces,
¿Qué va a pasar? Que semana a semana van a tener que ir entregando un único adelanto, un documento en el que plasmen el adelanto que han tenido. Además, les ayudo. Les digo, ya la escogencia del tema únicamente, pues no van a escoger ustedes dentro de un universo, sino únicamente se lo limito a 4 temas que planteé allí, que es un ejercicio investigativo de derecho comparado entre el derecho romano y el derecho colombiano. Una cosa es el derecho romano y otra el derecho colombiano, pero para que ustedes comparen, para que ustedes vean cómo funciona eso allí. Entonces, primer tema, la mujer como sujeto de derecho en el derecho romano y en el derecho colombiano. Segundo tema, la institución del matrimonio en el derecho romano y en el derecho colombiano. Tercero, la capacidad de ejercicio en el derecho romano y en el derecho colombiano. Y cuarto, la persona jurídica de derecho romano y la persona jurídica de derecho colombiano. Entonces, ustedes van a tener que investigar, pero no investigar tanto. Ustedes únicamente van a tener que referirse a las lecturas que hemos propuesto desde el inicio del semestre, es decir, las que les he enviado. No van a tener que ir a otras fuentes externas, no van a tener que ir a una biblioteca, ¿no? Ni siquiera virtualmente, aunque no los encierro. O sea, usted podría, pues si quiere hacerlo, lo puede hacer, pero todas las ideas que ustedes planteen, todas las ideas que ustedes pretendan hacer valer, todos los argumentos deben estar correctamente citados y ahí les incluyo, ¿no?, una cartilla para que aprendan a usar el método de citación APA. Esa cartilla es muy sencilla, eso es lo básico, el método APA ahí ustedes no van a tener que ver cómo se cita la fuente de la fuente de la fuente, no, es muy sencilla. Además, les incluyo una ficha metodológica. ¿Por qué? Porque el adelanto de esta semana corresponde únicamente a que ustedes en un documento plasmen el título de investigación, que propongan un título sugestivo, un título atractivo para un posible lector, ¿no?, que además planteen un problema de investigación de mínimo de 10 renglones, un problema en el que ustedes planteen una discusión en términos académicos, un debate, o sea, no puede ser una mera afirmación general, que no plantee ningún tipo de adelanto, no. Ustedes deben ser críticos y cuestionar el estado de cosas. Entonces, algo que plantee, por ejemplo, entonces ahí yo les incluía a manera de ejemplo en el instructivo, les decía, por ejemplo, si mi tema fuese el de la mujer, entonces básicamente mi problema podría llegar a ser, permítanme lo reviso. ¿Cuáles son los derechos subjetivos de los que goza actualmente la mujer en el sistema jurídico colombiano, de los que no gozaba la misma en el derecho romano? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Es lo único que tienen que hacer para esta semana. Un documento de avance en el que planteen el título de la investigación, un problema de investigación viable y suficientemente que discuta el estado de cosas y una pregunta de investigación, no más. Eso para ir construyendo el producto final de la investigación, que va a ser un video. Un video en el que aparezcan ustedes. O sea, no puede ser un video que ustedes, no sé, reemplacen por la reproducción de unas diapositivas, porque es que lo que yo requiero verificar es que precisamente ustedes hayan realizado un trabajo de investigación y que sean capaces de plantear esos argumentos, que seguramente ustedes están estudiando para dedicarse a eso, ¿no? A esgrimir argumentos delante de auditorios. Entonces, esta es la oportunidad de que vayan perdiendo este tipo de miedo para referirse a un público, aunque aquí van a estar únicamente frente a una cámara, ¿no? A un celular o algo así. Dime, Astrid. Doc, ¿solamente los temas que tú planteaste o podemos buscar otras instituciones para analizar que hayan estado en el romano y actualmente? ¿Sabes qué, Astrid? Lo que pasa es que por eso es que también le solicito, le ruego que la subida del archivo quede máximo hasta el domingo a medianoche, porque es que los momentos los momentos con los que yo cuento para hacer la retroalimentación de esas actividades, pues son mínimos, ¿no? Entonces, si extiendo mucho el margen de acción, entonces no voy a poder abarcar lo suficiente. Entonces, sí debe ser únicamente la escogencia de esos temas. Esos temas son marco. O sea, Marco, si tú quieres, puedes, no sé, plantear una discusión entre un tema que se te ocurra y ese tema que está ahí planteado. Eso también podría llegar a suceder. Pero esos temas, por lo menos para que tengamos un mapa de navegación. Doc, ¿y ese trabajo es individual o es en grupo? Es en grupos de A1.
Profe, en ese caso, mi pregunta sería, tú nos vas a enviar, digamos, yo te envío mi tema. Entonces tú dices, no, esto te quedó mal porque así no estaba la instrucción. Tú nos vas a retroalimentar el trabajo, tú nos vas a decir que está bien, que está mal, si está bien redactado, le hace falta algo. Sí, sí, básicamente es así. Pero por eso les digo, entonces no se van a permitir entregas por otro medio ni con posterioridad a la fecha límite de entrega, pues para que optimicemos esa retroalimentación. Porque si lo recibimos extemporáneamente, entonces esa retroalimentación no cesa y pues lastimosamente no es la única actividad que realizo, aunque me gustaría, pero no. Entonces sí, entonces hay una actividad de retroalimentación. O sea, no es que hagan todo el trabajo de una vez, no es que tengan que hacer una investigación ya. O sea, sí pueden ir explorando para que puedan construir el problema y para que puedan citar si es que lo requieren y demás. Pueden hacer una exploración previa, pero todavía no les estoy pidiendo el trabajo investigativo como tal. Únicamente que se enmarquen dentro de un tema, ¿no? Que establezcan un problema de investigación y una pregunta que les va a permitir delimitar la investigación, porque si no, pues si no lo delimitan, van a tener problemas. Entonces, que sean lo suficientemente cerrados a la hora de investigar el tema específico. Profe, entonces, corroborando lo que dice la señora Street y su merced, entonces es necesario escoger de los 4 temas que usted nos pone en el documento y ya si queremos añadir algo a esos, ¿sí? Sí, sí, ese es el marco referencial. Únicamente esos 4 temas, no pueden haber más. ¿Listo? Ok. No tiene que hacer la investigación solamente de los 10 renglones a base de eso para firmar la pregunta, ¿sí? El problema. Por eso les digo, ustedes es más, ahí yo les incluí una ficha metodológica que es de la autoría de la doctora Adriana Romero, que es de un grupo de investigación de la Universidad Nacional, que es experta en este tipo de temas, y en esa ficha que les incluyo ahí, o sea, ese es el mapa, o sea, es muy sencillo. Ustedes pueden leer esa guía que les incluí, esa ficha metodológica, ahí les va a decir cómo se construye un problema, cómo se construye una pregunta y demás. Y pues para que ustedes tengan algún tipo de ampliación de esas figuras, entonces pues pueden mirar en internet trabajos de investigación de cómo han planteado otros investigadores un problema y cómo han planteado una pregunta. Pero esto es básicamente porque ustedes están en segundo semestre y ya es oportunidad de que ustedes aprendan cómo se da la investigación, porque el abogado por naturaleza es investigador, o sea, para que usted pueda hacer una buena, por ejemplo, no sé, un, un buen cierre de proceso, que es lo que se llama la discusión que se da al final, donde usted esgrime los argumentos de cierre, ¿no? ¿Los Unos alegatos? alegatos. ¿Ah? Entonces, allí usted necesitará investigarlo suficientemente. Entonces, debe plantear este método. Ese es un mero ejemplo. ¿Listo? ¿Eso está claro entonces? Sí, señor. Vale. Clarísimo, profe, ahora sí ya entendí. Bueno, entonces los dejo. Entonces, que les vaya bien con el trabajo y descansen. Cuídense. Chao, muchas gracias. Buen fin de semana. Chao a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, chao.